Bienvenidos a la canalización, desentrañando las escrituras. Con los recientes conflictos en Israel, han surgido muchas preguntas y dudas y la gente ha estado cuestionando la identidad de los palestinos. Hemos recibido numerosos comentarios indagando sobre sus raíces según la Biblia. Como es nuestra costumbre, en este canal estamos presentando la serie Los orígenes de los pueblos según la Biblia, en la que exploramos no solo las referencias bíblicas sino que también consideramos la historia, la genética y lingüística. En este contexto estamos preparando un vídeo especial dedicado al origen del pueblo palestino en respuesta a los intensos conflictos que se desarrollan en Israel. Muchos se preguntan quiénes son los palestinos. ¿Son realmente descendientes de Ismael? Por lo que te invitamos a unirte a nosotros para otro episodio de nuestra serie en el que examinaremos los orígenes de los palestinos según la Biblia y otros campos de estudio. Otro episodio de nuestra serie, el origen de las personas según la Biblia. En el libro del Génesis 16 versículos 10, 11 y 12 estado: y el ángel del Señor le dijo, multiplicaré en gran manera tu descendencia, que no serán contados, por muy numerosos que sean. El ángel del Señor también le dijo, he aquí, tú has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás a su con el nombre de Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será como un salvaje, su mano estará contra todos, y la mano de todos contra él, y vivirá en hostilidad contra todos sus hermanos. Actualmente muchas personas usan estos versículos para afirmar que los palestinos contemporáneos son descendientes directos y puros de Ismael, el hijo de Abraham y hermano de Isaac. Esto se cita a menudo como una de las razones de los conflictos en curso en la región de Gaza de Israel. Sin embargo, es importante preguntarse si esta afirmación refleja la realidad. El origen étnico de los palestinos es mucho más diverso de lo que la mayoría de la gente imagina. De hecho, la población palestina tiene una rica mezcla de ascendencia, además de sus raíces árabes y la fe islámica predominante. Muchos palestinos tienen una herencia judía genética significativa de los antiguos judíos que se convirtieron al Islam en los siglos VI y VII. La etnia. Los orígenes de los palestinos como grupo nacional que reside en el sur del Ant han sido objeto de estudios exhaustivos que abordan tanto aspectos lingüísticos como genéticos. Además, las ideologías nacionalistas han dado lugar a muchos mitos sobre esta población. Es esencial entender que la población palestina, a pesar de ser predominantemente árabe y musulmana, no es homogénea. Abarca una diversidad significativa en términos de prácticas religiosas, idiomas, culturas e incluso grupos étnicos. La historia demográfica de Palestina es compleja, moldeada por acontecimientos históricos, migraciones e influencias de varias potencias imperiales a lo largo de los siglos. Guerras, levantamientos y desarrollos religiosos también han desempeñado un papel crucial en la evolución demográfica de la región, influyendo en la inmigración y las conversiones. Con la conquista musulmana del Levante en el siglo VII, la región comenzó a sufrir los procesos de arabización e islamización. Esto fue el resultado de la conversión local y la asimilación combinada con la presencia musulmana en la región. Estos factores condujeron a la formación de una población árabe musulmana, aunque su número era considerablemente menor que la población de la región a finales de la antigüedad. Desde la Edad Media hasta principios del siglo XX, esta población árabe musulmana se convirtió en el principal grupo religioso de la región. Muchos aldeanos palestinos y familias notables remontaron sus orígenes a sus clanes conocidos como Amula. Estos clanes estaban compuestas por tribus nómadas árabes de la península arábiga que se asentaron en la región antes o después de la conquista islámica. Un pequeño número de familias palestinas mantienen tradiciones orales que se remontan a sus raíces judías y samaritanas. Los esfuerzos continuos para construir una identidad nacional palestina y consolidar la conciencia nacional como la base principal de la identidad, en contraposición a otras identidades prevalentes entre los palestinos, incluidas las identidades tribales locales e islámicas de clanes, un papel importante en la historia interna de Palestina. Al examinar la compleja historia demográfica de Palestina, es evidente que ha sido influenciada por varios eventos históricos y migraciones a lo largo de los siglos. Durante la Edad del Bronce, la región estaba habitada principalmente por cananeos, un pueblo de habla fenicia. A principios de la Edad de Hierro, los israelitas surgieron como un grupo étnico y religioso distinto en la región. A diferencia de los cananeos, que tenían orígenes cananeos, los israelitas o hebreos tenían raíces semíticas,
fundaron los reinos de Israel y Judá. La caída de estos reinos en manos de los asirios y babilonios resultó en un exilio forzado hacia el este. Posteriormente la región quedó bajo el dominio de los imperios eónidas Teiseus durante la Antigüedad clásica. Los judíos finalmente se convirtieron en la mayoría de la población de Palestina e incluso disfrutaron de un breve periodo de independencia bajo la dinastía Asmonea. Sin embargo, la región más tarde se incorporó al dominio romano. Las guerras judeo-romanas, especialmente la revuelta de la Cebea, llevaron a la muerte, el desplazamiento y la esclavitud de muchos judíos. Como resultado, la población judía en Judea disminuyó significativamente en los siglos siguientes. La región experimentó agitación política y económica, conversiones a la religión cristiana emergente y persecución religiosa de las minorías. Se formó una mayoría cristiana bajo el dominio bizantino debido a la inmigración cristiana y la salida de los judíos. Esta era fue también marcado por conflictos, como los levantamientos samaritanos y la conversión de la población local en el siglo VII. Los árabes que habían adoptado la religión del Islam conquistaron el Levante y durante los siglos siguientes varias dinastías musulmanas de habla árabe, como los omeyas, los abasíes y los fatimíes, gobernaron la región. La población de Palestina disminuyó significativamente a lo largo de los siglos, pasando de alrededor de 1 millón durante los periodos romano y bizantino a unos 300.000 al principio del periodo otomano. A lo largo del tiempo, gran parte de la población existente se convirtió al Islam, adoptó la cultura árabe y la lengua árabe. Se cree que la colonización árabe, tanto antes como después de la conquista musulmana, proceso de islamización en la región. Es notable que una parte significativa de la población en el área de Navis de Palestina es descendiente de samaritanos que se convirtieron al Islam. Los samaritanos eran descendientes de algunas tribus israelitas y también tenía orígenes asirios, ya que los asirios también son un pueblo semita. No está claro si la conversión al Islam en Palestina ocurrió antes o después del período de las cruzadas. Algunos eruditos y expertos sugieren que Palestina ya era predominantemente musulmana cuando llegaron los cruzados. Por otro lado, hay argumentos de que el proceso de islamización masiva ocurrió más tarde, posiblemente durante el período de los Mamluk. El período de los Mamluk es un momento de la historia que se refiere al dominio de una dinastía de líderes militares conocidos como los Mamluk en varias regiones del mundo islámico, sobre todo Egipto. En Siria, los Mamluk eran originalmente soldados esclavos que se convirtieron en poderosos gobernantes del Estado Islámico durante los siglos XIII al XIX. Hay diferentes periodos de Mamluks en diferentes partes del mundo islámico, pero el más famoso y duradero fue el imperio de los Mamluks en Egipto en el siglo XIII. Los mamelucos establecieron su propio gobierno en Egipto, que llegó a ser conocido como el Sultanato de los Mamluks. El líder más famoso de los Mamluks fue Sledino, que reconquistó Jerusalén de los cruzados en 1187 y estableció una dinastía que duraría siglos. El gobierno de Mamluk en Egipto llegó a su fin en 1517 cuando el Imperio Otomano liderado por el sultán Selim conquistó Egipto. Los Mamluk fueron absorbidos por el sistema otomano, pero mantuvieron cierta autonomía local. La composición demográfica de Palestina ha sido formada por varias oleadas migratorias. Esto incluye la migración egipcia durante los reinados de Muhammad Ali e Ibrahim Pasha, así como la inmigración de argelinos después del levantamiento de Abu Kid en la primera mitad de los siglos XVIII y XIX. Más tarde, durante la segunda mitad del siglo XIX, hubo migraciones de pueblos induros a Palestina, incluidos los bosnios eslavos y los circasianos. Durante el siglo XVII la población de Palestina disminuyó y se mantuvo entre 150.000 y 250.000 personas a lo largo de varios siglos bajo el dominio otomano, centrándose en los orígenes de los palestinos. Mientras que la cultura palestina es predominantemente árabe e islámica, hoy en día muchos palestinos se identifican con las civilizaciones que habitaron la tierra de Palestina a lo largo de la historia. Durante la época otomana, los palestinos se consideraban descendientes no solo de los conquistadores árabes del siglo VII, sino también de los pueblos indígenas que habían vivido en un país desde tiempos inmemoriales. Según el estudio antropológico palestino de una amplia variedad de pueblos se asentó en la región de Palestina a lo largo de la historia y la consideró su patria. Esto inicialmente incluyó a los cananeos, seguidos por los filisteos. Más tarde llegaron los israelitas, hebreos y árabes descendientes de Esaú, hermano de Jacob.
los Nans, descendientes de Ismael, Niz, hijo de Ismael, dieron origen a esta tribu árabe, Aramin, descendientes de Aram, también semitas, romanos y árabes. Aramin, descendientes de Aram, también semitas, romanos y árabes, descendientes de Madián. Esta mezcla de pueblos contribuyó a la rica herencia cultural y étnica de Palestina a lo largo de los siglos. La realidad es que el estudio es totalmente correcto, principalmente porque los palestinos de hoy, a pesar de que muchos teóricos de Internet afirman que son exclusivamente descendientes de Ismael, tienen una herencia diversa que incluye rasgos judíos, edomitas, aramines, cananeos y filisteos. Todos estos grupos entremezclados a lo largo del tiempo, es evidente que el pueblo palestino tiene predominantemente orígenes semíticos, tanto en apariencia como en genética, ya que los semitas son prevenir en su ascendencia, incluidos los árabes palestinos y los judíos. En los últimos años los estudios genéticos han revelado que, en términos de linaje paterno, las divisiones étnicas entre judíos y palestinos están relacionados. Los análisis genéticos en poblaciones judías han demostrado que judíos y palestinos están genéticamente más cerca entre sí que los judíos de otros países, considerando el nivel de HGR definido solo por polimorfismos binarios. La distribución del cromosoma blanco en árabes y judíos fue notablemente similar según el estudio de 2010 realizado por el Oso et al titulado La estructura genómica del pueblo judío probada genéticamente. Palestinos agrupados genéticamente cerca de los beduinos jordanos y los árabes saudíes, sugiriendo un origen común en la península arábiga. En el mismo año, un estudio dirigido por Harry Astor, entre otros, concluyó que los palestinos compartían similitudes genéticas con los beduinos drus y algunos grupos judíos del sur de Europa, que son los vecinos genéticos más cercanos a las poblaciones judías. La explicación de que algunas poblaciones judías compartan similitudes genéticas con los pueblos europeos está relacionada con el hecho de que en la antigüedad los judíos se mezclaron con los grupos étnicos europeos, como los judíos ascanazis, que incluyen descendientes de europeos como los alemanes, entre otros. Esta mezcla a lo largo del tiempo contribuyó a las similitudes genéticas observadas. De hecho, los textos de la Yala han hablado durante milenios de que los árabes y los judíos no son pueblos distantes, sino más bien los estudios genéticos de los hermanos continúan apoyando esta afirmación. Curiosamente, un estudio de ADN realizado por Nebel encontró una superposición genética sustancial entre los árabes, los judíos israelíes y los palestinos. Nebel propuso que una parte o tal vez la mayoría de los palestinos musulmanes descienden de habitantes locales, principalmente judíos que se convirtieron después de la conquista islámica en el siglo VII después de Cristo. En otras palabras, los palestinos de hoy tienen ascendencia diversa, incluidos judíos, aramin, ismaelitas de la tribu Nevet, descendientes de Esaú, así como cananeos y filisteos. Esta diversidad genética refleja la compleja historia de la región. Muchas personas han cuestionado los eventos en el Medio Oriente y las profecías bíblicas, específicamente aquellos relacionados con Gog y Magog. En nuestro próximo vídeo exploraremos estos eventos recientes y discutiremos si Gog y Magog se acercan. Te invitamos a suscribirte al canal y habilitar las notificaciones para no perderte nuestros próximos vídeos. Nos vemos pronto.